Arrancamos con esto que tiene que ver con la inflación, pero medida para los sectores populares principalmente, ¿no? Sectores populares que cada vez son más populares, ¿no? Porque la verdad que están en una mala situación. Bueno, el ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social y Económica Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana de Santa Fe, ha medido la inflación y relevó que en Rosario una familia necesitó 900.000 pesos para no ser pobre. Así que bueno, vamos a hablar con la referente del ISEPSI, que es Sofía Boto, y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Sofía? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Bien, bien, gracias por atendernos. Gracias. ¿Cómo es este estudio que ustedes hicieron? ¿Cuántos casos midieron? ¿Cómo lo llevan adelante? Bueno, nosotros hacemos este estudio se llama Índice Barrial de Precios, lo hacemos en Santa Fe hace unos 3 años y a nivel nacional hace un poquito más. Es un índice que lo que hacemos es buscar casos y buscar los datos de los precios en comercios de cercanía, es decir, buscamos el dato del almacén del barrio, la verdulería, la carnicería, para poder construir un dato que nos permita visibilizar cuál es el aumento de precios en los comercios de cercanía en los barrios populares. En la provincia de Santa Fe venimos relevando 250 comercios y el último dato, como vos bien planteabas recién, nos dio que una familia tipo de 2 adultos y 2 niños en nuestra provincia necesitó 900.000 pesos en el mes de julio Ujú. para estar sobre la línea de pobreza, para no estar, digamos, para no ser considerada pobre. Te detengo Y acá, te detengo acá. ¿Qué entienden ustedes por barrios populares? Porque es una linda pregunta esta, ¿no? Hoy en día, ¿qué significa o qué entienden ustedes por barrios populares? ¿Barrios populosos? ¿A eso se refieren? ¿Qué entienden por barrios no, populares? los barrios populares entendemos que son aquellos que tienen algunos déficits bien marcados en cuanto a la infraestructura respecto del centro de las ciudades. Es decir, que son barrios, entendemos que son barrios más periféricos, donde vive una gran masa de personas que son o bien son trabajadores, trabajadoras informales, personas que también asisten a comedores comunitarios asiduamente o que viven de programas sociales, digo, sus principales ingresos son de programas sociales, de la tarjeta alimentaria o de asignaciones familiares, y bueno, y es también con esas personas con las que trabajamos para obtener el dato, no es O, que o, o- vamos, no somos un grupo de claro. profesionales que vamos a buscar el dato, O sea, sino que capacitamos a esos mismos compañeros que viven en esos territorios, la claro. mayoría está en el distrito este, O sea, los capacitamos para eso. entendido fácil, personas que no pueden bancarse, digamos, o no pueden bancar su economía con lo que producen, eso básicamente, ¿no? Necesitan alguna que otra ayuda. Sí, o que viven el día a día, porque en realidad diríamos, si es por bancarse la economía, me parece que es una población bastante amplia, digo, porque en tal caso quizás no tengan un salario que les permita tener, digamos, un salario digno a principio de mes que esté depositado y que eso les permita vivir dignamente y llegar a fin de mes. Claro. Entonces, bueno, o que viven en la informalidad o que su trabajo puede ser que tengan no sé, una paga diaria, semanal, quincenal, Ujú. y bueno, y eso también va generando patrones de consumo de por qué también entendemos que esas personas quizás van más asiduamente a un almacén y no a un gran supermercado. Claro, y no pueden especular tanto con los precios, ¿no? Desde ya, Exactamente. 900.000 pesos me dieron ustedes. Exactamente, 900.000 pesos la canasta básica total, ¿no? Si incluimos además de alimentos, algunas cuestiones como transporte, pago de tarifas, lo hacemos en un número similar también para que sepan, es una cuenta similar a lo que mide el INDEC y en general nos da bastante similar. Por ejemplo, el INDEC le dio un 4% del IPC del mes de julio y a nosotros nos dio un 4,5%. Siempre hay un desfasaje de algunas centésimas, pero nos da un número similar y si nosotros observamos la canasta básica alimentaria, esos 58 productos que abarcan desde almacén, verdulería, carnicería, nos dio un total de unos 400.000 pesos. Es decir, que esa misma familia necesitó 400.000 pesos para poder comprar eso Mm. solamente los alimentos, estamos hablando solamente los alimentos, y lo cual también entendemos que es una cifra
de la cual no es fácil llegar, sobre todo para gran parte de los sectores. En realidad hoy, si podemos medir, digamos, y miramos la fotografía con respecto a otros datos y lo cruzamos con otros datos, por ejemplo, de pobreza, entendemos que hay un porcentaje, y sobre todo, bueno, en Rosario, un 50% de población que es pobre, que es considerada pobre, que está bajo la línea de pobreza y que tiene un montón de vulnerabilidades, además de la dificultad para obtener ingresos que le permitan vivir bien. ¿Qué es lo que come esta gente? No sé si pudieron abrevar en eso, profundizar en eso. ¿Cómo es la dieta de esta gente, no? Para tener una idea. Bueno, en realidad la dieta, la mayoría de los alimentos que se consumen tienen que ver con aquellos productos más que nada de almacén. También siempre se incluye la cuestión más vinculada quizás a lo que es verdulería y carnicería, pero en cuanto a carnicería, con cortes muchísimo más baratos o con piezas, por ejemplo, no sé, alitas de pollo, menudos, si vamos a la cuestión más de carnes o carne picada, como también cuando vemos frutas, hay una disminución del consumo, pero hay una búsqueda de comer, por ejemplo, verduras y frutas, pero la mayoría de los productos son lo que consideramos productos de almacén secos, arroz, polenta, lentejas, fideos, es la mayoría. Inclusive también, te digo, hicimos muchos estudios y tenemos, digamos, estudios hechos de cuáles son esos productos que más se consumen, y la razón tiene que ver con la abundancia, que no el valor nutricional, sino que son más abundantes y llenan más, y nosotros estamos hablando ahora de una familia tipo que quizás no es tan fácil de encontrar, o que no son en realidad el prototipo de familias que encuentro, por ejemplo, en un barrio más alejado de la periferia. Entonces Claro. se suelen elegir ese tipo de alimentos. Encuentran esto que relevó UNICEF, que bueno, hay muchos chicos que se van a dormir sin la cena o saltándose alguna comida durante el día. Sí, por supuesto, y la verdad es que lo notamos hace muchos años, hace mucho tiempo. No es no es un fenómeno nuevo, pero sí entendemos que está agravado. Nosotros también tenemos otros indicadores, como te decía, y hay índices de malnutrición de años anteriores, es decir, que tenemos en nuestra ciudad, en la provincia y en el país, índices de malnutrición altos. Cuando hablamos de malnutrición, significa que un montón de los niños quizás que estaban consumiendo algo que por ahí llegaban a casi las 4 comidas diarias, pero muchas de esas comidas o algunas de esas comidas las garantizaban con, por ejemplo, un plato de comida del comedor. Ujú, Y eso implicaba que en realidad el valor nutricional, como esos comedores se nutrían de lo que mandaba Nación, que son alimentos secos, ujú. gran parte de del valor nutricional terminaba siendo que muchos consumían o estaban consumiendo muchas harinas, y eso generaba valores de malnutrición en niños. Eso, digamos, es algo que nosotros vemos hace bastante, Ujú. y también que en periodos importantes hubo salteos de comidas, o suele haber algunos salteos de comida, pero bueno, no venía así sucediendo que se saltearan alguna comida como almuerzo y cena, sí Ujú. otras. Sí, sí, sí. Interesante. Pero Sí. bueno, es real. Desmitificando un poco el lugar común al que no adhiero, pero que es un lugar común, evidentemente, que cuando muchos ven a alguien que mora en esos territorios, dicen, ah, está gordo porque es rico, porque está en la Ujú, abundancia, no, y nada que ver, ¿no? exactamente. Muchas gracias por este contacto, Sofía. No, por favor, a vos, Antonio, un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós.